Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión voy a contestar en relación a la pregunta que me formulan en relación a cuál es el momento en que el juez de control determina si una persona es privada o no de la libertad para la continuación del proceso penal. Luego entonces, en ese orden de ideas, es importante precisar que es precisamente durante la audiencia inicial donde, una vez que se ha solicitado la vinculación a proceso, el imputado tendrá que decidir en qué momento se resuelve su situación jurídica, para lo cual el Código Nacional de Procedimientos Penales le concede tres momentos a efecto de determinar en qué momento se resolverá su situación jurídica, y el imputado entonces podrá optar en relación a que se resuelva su situación jurídica precisamente en ese instante, es decir, durante la misma audiencia, o bien solicitar que ésta se suspenda por el plazo de 72 o bien 144 horas, para lo cual, antes de suspender la audiencia, en términos de lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, primeramente habrá de determinarse sobre la imposición de medidas cautelares a efecto de garantizar la comparecencia a juicio por parte del imputado, evitar que pueda causar un daño a la víctima o a la sociedad en general, o bien pudiera ocultar, destruir indicios, vestigios relacionados con el delito. Si el imputado decide que su situación jurídica se resuelva en ese mismo instante, entonces no habrá necesidad de suspender la audiencia y de inmediato se procede a resolver su situación jurídica, una vez que se le ha vinculado a proceso por concluir el juez de control que la Fiscalía ha aportado datos de prueba bastantes y suficientes, además idóneos y pertinentes para sustentar la existencia del hecho aparentemente constitutivo de delito y la probable intervención del sujeto activo del delito, ya sea en su calidad de autor o de partícipe. Entonces lo vincula a proceso y posteriormente pasamos a la imposición de las medidas cautelares, para lo cual es importante precisar que si el delito que se le atribuye al justiciable es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, así como 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ni siquiera se va a discutir en relación a la imposición de las medidas cautelares. El juez estaría obligado por disposición legal y constitucional a imponer la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, si estamos en presencia de aquellos delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, así como 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces pasamos a la discusión de las medidas cautelares, donde la Fiscalía o bien el asesor jurídico de la víctima o ofendido pudieran justificar la solicitud de la prisión preventiva justificada, para lo cual deberán aportar datos de prueba idóneos y pertinentes a fin de sustentar que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, pudiera causar algún daño a la víctima, al ofendido o a la sociedad en general, o bien pudiera ocultar, destruir indicios, vestigios relacionados con el delito, y si hay necesidad entonces de la imposición de la prisión como medida y el juez así lo estima pertinente, entonces se le impondrá la prisión preventiva justificada. De no ser así, entonces, de acuerdo al catálogo de medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez pudiera determinar la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva o cualquier otra restrictiva de la libertad, como pudiera ser una garantía económica o la presentación periódica. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los momentos en los que el juez de control decide
si priva de la libertad o no durante el proceso al imputado, pues propiamente es en el momento en que se discute la imposición de medidas cautelares durante la audiencia inicial, para lo cual puede ser entonces dentro de la propia audiencia cuando el imputado decida que se resuelva su situación jurídica en ese mismo instante, donde primero se resuelve su situación e inmediatamente se imponen las medidas cautelares. Si el imputado decide que se suspenda la audiencia durante el plazo de 72 o 144 horas, primero se resuelve lo relativo a la imposición de medidas y en la continuación de la audiencia se resuelve su situación jurídica. Bueno, espero que con esto hayamos aclarado tu duda y cualquier situación pues estamos para servirte a través de mis redes sociales. Hasta luego.